8 de la mañana con 35 minutos, tiempo de agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal, Fernando? Buenos Carola, días, Sebastián. ¿Cómo están? Buenos días. Comenzando agenda económica a esta hora para revisar los temas de este jueves 26, en esta semana bien particular, con este feriado entre medio. Estamos iniciando nuestra sesión de hoy día con algunos datos en materia de lo que está ocurriendo con los mercados. El dólar hoy día abriendo la jornada en 989 pesos, según la información de mercadosenlinea.cl, con la UF cotizándose para el día de hoy en 38.404 y con el cobre que a esta hora a nivel internacional en los mercados está subiendo, llega a $4.12, se está recuperando respecto a lo que habíamos visto en los días previos, cuando había llegado incluso a estar por debajo de los $4. Bueno, hemos visto una leve recuperación ya en el mercado a nivel internacional, en una jornada que en todo caso debería estar bien tranquila desde este punto de vista, de cómo están funcionando los mercados. Lo que no está nada tranquilo es el escenario para el caso de la minera Dominga y el proyecto minero y portuario que busca desarrollarse en la cuarta región. Y esto fundamentalmente porque estamos en unas horas bien relevantes para el desarrollo de este proyecto, después de la decisión del Tribunal Ambiental que había impugnado lo resuelto por el Comité de Ministros en 2023, ¿se acuerdan ustedes? Y que le había dado una nueva vida a esta iniciativa, dándole la razón a las reclamaciones que había presentado la empresa mandante de este proyecto, Andes Iron. Sin embargo, el escenario ahora vuelve a cobrar fuerza después de lo que ha resuelto el Tribunal Ambiental nuevamente, que decide negar la posibilidad de que se suspenda todo el proceso en torno a este proyecto. Hay que ordenar un poco las piezas de un puzzle que está bien revuelto por estas horas. Pero fundamentalmente lo que ha resuelto el Tribunal Ambiental es que decidió negar al Servicio de Evaluación Ambiental la suspensión de los efectos de este reciente dictamen. Recordemos que esta semana el Servicio de Evaluación Ambiental acudió con un recurso para poder suspender todos los efectos que tuviera lo resuelto por el tribunal. ¿Y eso qué significaba? En la práctica, que todo quedara en suspenso hasta que la Corte Suprema resolviera los recursos de casación que se habían presentado. Dejar todo congelado, en stand-by. ¿Y por qué era relevante eso? Porque en la práctica dejaba congelado también el plazo que el mismo tribunal había dado al Comité de Ministros para que sesionara nuevamente respecto a este proyecto. Bueno, el Tribunal Ambiental ha desechado aquella opción. Lo que dice el tribunal es que sencillamente no corresponde esta solicitud y por lo mismo entonces debe votar nuevamente el Comité de Ministros antes del 31 de diciembre. O sea, el plazo está a la vuelta de la esquina. Eso deja la pelota en el fondo, en el lado del Ejecutivo. Claro. Es el Comité de Ministros el que tiene que reunirse nuevamente, votar respecto al proyecto con los antecedentes que están hasta ahora en la tramitación ambiental. Pregunta, Sebastián, el tribunal no dice quiénes tienen que componer ese comité de ministros, ¿cierto? Porque No. ya se inhabilitaron los 6 que participaron. Exacto. Está fuerte la pugna entre el Ejecutivo y este tribunal ambiental. Absolutamente, porque no está claro quiénes van a componer el Comité de Ministros. Claro. Lo que ha dicho la ministra de Medio Ambiente el martes pasado, en un ambiente medio festivo, ¿no? Quizás el asunto pasó medio colado, pero de lo que ha dicho la ministra es que se van a inhabilitar los integrantes del Comité de Ministros que sesionó en enero de 2023 y que le había bajado el dedo, digamos, a el proyecto minero Dominga. Se inhabilitan todos. Bueno, ¿quiénes componen el comité ahora? Eso está por verse, pero lo que ha hecho el Ejecutivo es solicitar a la Contraloría que se pronuncie respecto a este punto en particular para que de esa forma se determine quiénes son los que deben integrar entonces el Comité de Ministros. Si no, estará la ministra de Medio Ambiente. ¿Quién va a reemplazarla en ese cargo? ¿Será el subsecretario o será otro? Es lo que se debe definir a partir de ahora. No está tan claro quién debe ejercer esa subrogancia y por eso entonces es que se eleva la consulta ante la Contraloría. Ajá. Pero lo que plantea el tribunal es que de todas maneras los plazos siguen corriendo y no se suspende nada de lo que ha resuelto el tribunal en su último fallo. Por lo tanto, el plazo está en marcha y antes del 31 debe reunirse el comité. ¿Y el gobierno puede recurrir de este rechazo? Yo entiendo que no. Esto ya es lo último. O sea, claro. no puede recurrir judicialmente por tanto a la Suprema. Ante la Suprema hay un recurso de casación.
Pero, de todas maneras, frente a lo que ha dicho el tribunal, entiendo que es ya la última instancia. O sea, digamos, tienen ¿no? que hacer el comité. Exacto, tiene que reunirse el comité antes del 31 de diciembre. ¿Y por qué esa fecha? Bueno, porque recordemos que el Tribunal Ambiental había dado un plazo de 15 días para que se reuniera nuevamente el Comité de Ministros, evaluara los antecedentes del proyecto y resolviera otra vez respecto a la iniciativa minera Dominga. Como en el Ejecutivo no hay claridad de quiénes eran los que debían integrar el Comité de Ministros y con el objetivo de evitar cualquier tipo de tropiezo nuevamente en el trámite de este proyecto, es que entonces se ha llevado a esta instancia a la Contraloría para que sea la Contraloría la que determine quiénes deben componer el Comité de Ministros. En paralelo va avanzando este recurso de casación que se llevó a la Corte Suprema para que también se pueda generar otro espacio de tiempo. Recordemos que si la Corte Suprema acoge ese recurso de casación, podría eventualmente dejar paralizados los efectos de ese fallo del Tribunal Ambiental. Entonces, estamos ante un escenario con varios caminos que están abiertos y que de esa forma entonces queda todo en veremos y en suspenso por ahora para que puedan resolverse los cursos de acción respecto a este proyecto minero y portuario Dominga. Hay plazo, decían desde el Ministerio de Medio Ambiente, según consigna hoy el diario Mercurio, hasta el 27 de diciembre, este viernes, para presentar recursos de casación frente a la Corte Suprema. Y por eso mismo dicen, lo que hay que hacer es esperar a ver qué es lo que ocurre en ese plano, dicen de acuerdo al diario El Mercurio. Ahora, de esa forma entonces, el proyecto entonces sigue adelante con estas tramitaciones. Hay que ver cómo se resuelve esto desde el punto de vista del Ejecutivo, pero claramente aquí hay una tensión bien relevante que de alguna manera plasmaba también en una columna de opinión Carlos Peña ayer en el diario El Mercurio, donde abordaba este tema y planteaba y hacía explícito el cuán conflictivo es este escenario donde se ven tensionados por un lado el rol del Tribunal Ambiental y el rol de los jueces dentro de un Estado de Derecho frente al rol que está tomando también el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Está en todo caso abierto este escenario, bien relevante lo que está ocurriendo. Serán horas clave las que se van a ver en los próximos días respecto al desarrollo de este proyecto y a lo que resuelva fundamentalmente la Contraloría para ver quiénes van a definir esto en el Comité de Ministros y luego también saber qué es lo que está pasando con el recurso de casación ante la Corte Suprema. De todas maneras, con los antecedentes que ya hay, con la historia que ha corrido respecto a este proyecto, queda bien en claro también cuán controvertido es y cuán cuestionada está la institucionalidad ambiental en momentos en que, recordemos, se está tramitando en el Congreso, en el Senado en particular, un proyecto que busca reformar el sistema de evaluación ambiental en su conjunto. Bien, vamos a cambiar completamente de tema, 8:43, nos ponemos a tono con lo que ha ocurrido esta semana y en particular con las compras navideñas y todo este proceso bien frenético que se vive a veces también en torno al comercio. A propósito de una serie de campañas que han surgido en los últimos días desde el CERNAC fundamentalmente para generar conciencia de los derechos que tienen los consumidores respecto a estas compras navideñas, cuáles son los plazos, por ejemplo, las fechas y los derechos que asisten también a los consumidores. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el abogado experto en derechos del consumidor, socio de J Legal. Ya vamos a tomar contacto con el abogado Mauricio Julián, que nos acompaña esta mañana aquí en Agenda Económica. En el día del ticket de cambio, como le han llamado, el 26. Tal cual. Hay una serie de letras chicas también a las que hay que poner atención en torno a estos temas. Ahora sí estamos en contacto con el abogado Mauricio Julián. Gracias por el contacto, Mauricio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Son fechas bien especiales estas desde este punto de vista, Mauricio, a propósito de todas las compras y lo que significa también este proceso de postventa, digamos, ¿no? Después de la Navidad. Es una fecha compleja desde ese punto de vista. ¿Qué aspectos son los más relevantes desde el lado del consumidor a los que hay que estar atentos, Mauricio?
Sí, por supuesto. Bueno, desde el Servicio Nacional del Consumidor, de hecho, es común que estas fechas sean un pic, ¿no es cierto?, en la cantidad de reclamos ingresados, la cantidad de reclamos incluso desde el punto de vista de los proveedores, ¿no es cierto? Los consumidores tienden a sobrecargar en estas fechas ese tipo de solicitudes por disconformidades. Y por eso es importante tener presente cuáles son los derechos que uno como consumidor tiene al Ujú. momento de presentar una disconformidad por un producto o un servicio que adquirió. Ajá. Y ahí es siempre bueno recordar el derecho a la garantía legal, ¿no es cierto? Es decir, que la ley del consumidor establece un plazo de 6 meses para que el consumidor pueda hacer, digamos, efectiva o ejercer su denominada garantía legal, que es básicamente el derecho a triple opción. Y el derecho a triple opción quiere decir que el consumidor puede, en caso de que el producto sea defectuoso o inidóneo, puede solicitar la devolución del dinero de lo pagado, solicitar la reparación gratuita del bien Ujú. o solicitar que le cambien el bien por otro de similares características. ¿Mm? Mauricio, ¿y ese es un derecho a cualquier evento? O sea, ¿basta solamente la disconformidad de la persona que lo compró para exigir esa garantía? En el caso de la garantía legal, no es a cualquier evento porque la garantía legal exige que el producto sea defectuoso o, como dice la ley, inidóneo, es Ok. decir, que no pueda cumplir el fin para el cual fue adquirido, ¿no es cierto? Un auto que no anda, un refrigerador que no enfría Ujú. correctamente o un microondas que no calienta, ¿no es cierto? Es un producto que no cumple los fines para los cuales fue adquirido. Entonces, tiene que existir ese defecto, Ok. ¿m? Para poder hacer el ejercicio de la garantía legal. Y eso tiene que ver con la garantía legal. Ok, ¿cuáles son los plazos respecto a esa garantía, Mauricio? Bueno, la garantía legal tiene un plazo de 6 meses. Esto es importante recordarlo porque antiguamente, hace un par de años, eran 3 meses, Ujú. pero eso ya cambió y por lo tanto es importante que los consumidores y también los proveedores sepan que estos 6 meses cuentan desde el momento de la adquisición del producto. Ahí yo haría el matiz respecto a los productos que uno compra y que llegan en un momento posterior, ¿no es cierto? Los que uno compra de manera virtual, por ejemplo, y tienen una fecha de entrega distinta a la fecha de adquisición del producto. Ahí se contaría la garantía legal desde la fecha en que el producto llega, digamos, Perfecto. a mi casa o a donde yo estoy para digamos, verificar si es que ahí se manifiesta algún tipo de defecto, digamos. Ajá. ¿Mm? Mauricio, eso con la garantía legal, ¿qué pasa con el derecho a retracto? Porque eso va por otro carril. Así es. Como tú bien dices, el derecho a retracto es un derecho distinto. Ujú. Se distingue de la garantía legal porque, a diferencia de la garantía legal, en el derecho a retracto tú lo puedes ejercer sin expresión de causa. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, yo no tengo que estar sometido a justificar la decisión de aplicar el derecho a retracto. De ¿Ya? acuerdo. O sea, basta con que El no me haya proveedor, gustado, por ejemplo, el producto. así es, Ujú. así es. El ejemplo que a mí me gusta usar es, por ejemplo, si yo me compro una polera en, digamos, de forma remota, ¿no es cierto? Y uno que es largo, las mangas le quedan muy cortas, entonces yo me la pruebo, me queda mal, bueno, ahí yo puedo aplicar mi derecho a retracto porque evidentemente, eh, digamos, no es que el producto en sí mismo esté defectuoso, sino que Sí. a mí me queda mal, digamos, ¿no? El problema, creo yo, que hay que tener ojo, es que en Chile el derecho a retracto es un derecho muy restringido. ¿M? Es un derecho que aplica solo en un par de causales que son muy específicas y por lo tanto no aplica de forma general a la adquisición de los productos, sino que aplica al comercio electrónico y a aquellas compras que se hayan producido como dice la ley, en instancias presenciales convocadas por el mismo proveedor. Es decir, este tipo de actividades promocionales que a veces se hacen, por ejemplo, en el turismo, donde uno va a ver un lugar, etcétera. Ahí el derecho de retracto opera, pero en Chile no tiene una aplicación general, Ujú. digamos, para cualquier tipo de... De acuerdo. Eso funciona entonces en aquellos casos en que lo habilita en la parte que vende, digamos, el comercio. Tanto en la garantía legal como en el derecho a retracto son derechos que están consagrados como garantía en la ley del consumidor, y la regla general en materia de garantía bajo la ley del consumidor es que los derechos son
irrenunciables de forma anticipada. ¿Ya? Eso quiere decir que el consumidor no puede de antemano, ¿no es cierto?, a través de términos y condiciones, por ejemplo, renunciar al ejercicio de estos derechos. Ujú. La excepción está respecto del retracto en materia de servicios. Es decir, que si yo adquiero un servicio, el servicio sí puede, ¿no es cierto?, poner expreso en sus términos y condiciones que no será aplicable el retracto, ¿no? Y en ese caso, efectivamente, ahí no sería aplicable en el caso que el consumidor quisiera ejercerlo. De acuerdo. Y esto, perdón, tiene un espacio, me imagino, no sé si lo mencionaste, pero de tiempo en que se puede hacer. ¿Hay diferencia, por ejemplo, en compras que se hacen aquí en Chile o compras que eventualmente se pueden hacer vía compras en el exterior, en plataformas externas que hoy día están disponibles? Y me imagino que mucha gente aplica también esa posibilidad. Así es, Fernando. Esa es una cuestión bastante importante de tener presente porque justamente así como hablábamos de que la garantía legal tiene un plazo de 6 meses y esos 6 meses se pueden contar o bien desde que yo realizo materialmente la compra o desde que el producto me llega, ¿no es cierto? De manera de que yo me puedo dar cuenta si es que presenta algún desperfecto. En materia de retracto, el plazo es bastante menor, es alrededor de 11 días. ¿Ah? Y eso evidentemente disminuye, restringe la capacidad, la posibilidad de que el consumidor eventualmente lo ejerza. Y otra cuestión importante de tener en cuenta es que la ley establece eh, que para ejercer el derecho a retracto, el consumidor tiene que notificar por carta certificada al proveedor, algo que muchas veces no ocurre Difícil. porque la gestión espontánea es que el consumidor le informa al proveedor de manera, por sus vías oficiales, ¿no es cierto? Y ahí yo creo, y es la opinión de varios, digamos, que el proveedor tiene un deber de informarle al consumidor cuál es la forma de, de ejercer adecuadamente su derecho a retracto, es decir, presentando o enviando esta carta certificada. Mauricio, de todas maneras, ante el surgimiento del comercio online, se han establecido criterios diferenciados entonces respecto a la compra presencial, ¿no? Así es. La lógica que tiene la ley del consumidor es que opera bajo una interpretación favorable a los consumidores. Entonces, por ejemplo, en materia de garantía legal, donde el fundamento de la garantía legal es el defecto, se ha entendido, ¿no es cierto?, que yo no puedo darme cuenta de un producto si es defectuoso o no, si yo no lo tengo en mi poder. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, en materia de compras remotas o que la entrega viene de forma posterior, la garantía legal no se cuenta desde que yo realizo la compra, sino que desde yo tengo la capacidad, o sea, a partir de la fecha en que yo tengo la capacidad real de darme cuenta de que ese producto presenta alguna deficiencia, ¿no? Entonces sí, la ley ha hecho distinciones y hace distinciones respecto de materias de comercio electrónico con materias de, digamos, comercio presencial De o acuerdo. adquisición presencial de bienes. Mauricio, y respecto a los balances que se pueden hacer sobre los errores o faltas a los derechos del consumidor más comunes, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son los problemas que más se repiten, digamos, desde el punto de vista del consumidor? Eh, a ver, yo creo que dentro de las materias que uno percibe como más comunes están las faltas de información. El Ujú. consumidor tiene el derecho a una información veraz y oportuna, incluso al momento antes de la compra o adquisición. Entonces ahí es importante que los proveedores entreguen adecuadamente la información a los clientes respecto de las características del bien o servicio que ofrecen. Modificaciones unilaterales del contrato de algo que también se ve de manera bastante común. Nosotros antes hablábamos que la garantía legal le da este derecho de triple opción Ujú. al consumidor, es decir, el consumidor elige cuál es la opción que ejerce mediante la garantía legal, y lo que uno ve en la práctica es que muchas veces el proveedor elige por el consumidor, es decir, el proveedor le dice: te vamos a devolver el dinero, o te vamos a cambiar el producto por otro de similares características, o te vamos a reparar gratuitamente, pero ese derecho, esa elección es de recaer en el consumidor. Entonces Ujú. yo diría que esas dos cosas son, y que también están estrictamente vinculadas, son cuestiones que se repiten y se ven en esta época particularmente. Sí, claro. Y uno tiene la sensación de que las cosas no se hacen mucho más fáciles, digamos, para los consumidores en general, ¿ah? En el comercio al momento de hacer exigibles estos derechos. No, claramente el derecho del consumidor
como tú bien dices, el fenómeno de la relación de consumo es que hay una asimetría, ¿no es cierto?, entre proveedor y consumidor. Claro. Y por lo tanto, cuando el consumidor se ve enfrentado a tener que activar esta maquinaria interna de gestión de reclamos, etcétera, por parte del proveedor, muchas veces se ve enfrentado a tramitaciones excesivamente demorosas o bien confusas, digamos, y ahí es súper importante que el consumidor esté activo y busque tanto asesoría en el Servicio Nacional del Consumidor o en, digamos, asesoría legal, pero que esté asesorado y que esté activo en la gestión de su reclamo. Sí. Para efectos de que este se pueda llevar a cabo de manera exitosa. De todas maneras, Mauricio Julián, abogado de comprador protegido, experto en derechos del consumidor, ha estado junto a nosotros aquí en Agenda Económica. Mauricio, gracias por el contacto. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Adiós, adiós. 8:55, y a propósito del desempeño del comercio en estas fechas, la Dirección del Trabajo entregó antecedentes bien interesantes sobre la fiscalización de los derechos que tienen los trabajadores en el contexto de un feriado irrenunciable, como es precisamente el 25 de diciembre, y a pesar de la enorme cantidad de información, del tiempo también que lleva este tipo de legislación rigiendo nuestro país, de todas maneras se detectan incumplimientos bien graves. La Dirección del Trabajo, en su balance de la fiscalización en terreno, reveló que más de 48 casos terminaron con la aplicación de multas a los empleadores por incumplimientos de este feriado obligatorio e irrenunciable que es la Navidad. En total fueron 98 trabajadores los que se vieron afectados por estos incumplimientos. 98 trabajadores, por ejemplo, a los que se les hizo trabajar de alguna forma durante este 25 de diciembre, a pesar de que está prohibido o que está limitado a solo algunas funciones que son más bien críticas. Recordemos que en un feriado irrenunciable puede abrir, por ejemplo, una farmacia, una bomba de benzina, pero no cualquier tipo de comercio. Pueden abrir aquellos locales donde atiende directamente el dueño de esos locales, como un almacén de barrio, por ejemplo, pero no pueden hacerlo aquellas grandes cadenas. A pesar de eso y de la información disponible sobre esto, hay casos bien relevantes respecto a este tema. Las multas superan los 60 millones de pesos para estos 48 casos, con 3 regiones donde hubo mayor cantidad de trabajadores suspendidos: la región metropolitana, la de O'Higgins, la de Tarapacá y la de los Lagos. Y en todos estos casos se repite, no se otorgó el feriado obligatorio renunciable a trabajadoras y trabajadores del comercio favorecidos por este derecho, o bien no se otorgaron los descansos alternados cada 2 años en aquellos comercios que sí pueden abrir, donde sí se permite la apertura y el trabajo, pero que está establecido o arreglado de cierta forma para que vaya rotando aquel grupo de trabajadores que está disponible en este tipo de fechas que son súper sensibles. Una buena señal también en todo caso que la fiscalización de la Dirección del Trabajo, Fernando Carola, esté bien activa también en estas fechas, y una alerta también no está de más para aquellas empresas, un llamado para que cumplan efectivamente con la legislación laboral en esta materia. Lo mínimo. Muchísimas gracias, Que estén muy bien. Sebastián. Chao, Fernando. Muy Chao, buenos Carola. días en este jueves que parece lunes, pero es jueves. Es jueves. Vamos a la pausa.